Liturgia para hoy jueves 30 de junio. Santos protomártires de la Iglesia de Roma. Al día siguiente de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, se conmemora a los cristianos de Roma que el emperador Nerón mandó matar de una manera atroz, acusados de haber incendiado a la ciudad en julio del 64. El historiador romano Tácito dice que era una inmensa multitud, eran todos discípulos de los apóstoles. Antífona. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El Señor cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. Oremos. Oh Dios, que consagraste con la sangre de los mártires las primicias extraordinarias de la Iglesia de Roma, te pedimos que nos fortalezca la firmeza de la virtud de tantos valientes en el combate, y que gocemos siempre de la victoria de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la profecía de Amós, capítulo 7, versículos 10 al 17. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós conjura contra ti en medio de Israel. La tierra ya no puede soportar sus palabras, porque así predica Amós. Morirá a espada Jeroboam. Israel saldrá de su país al destierro. Dijo Amasías a Amós: Vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá. Come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en Betel, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amós: No soy profeta ni hijo de profeta, ni pastor y cultivador de sicomoros. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: No profetices contra la casa de Israel, no prediques contra la casa de Isaac. Pues bien, así dice el Señor: Tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel. Tú morirás en tierra pagana, Israel saldrá de su país al destierro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué piensan mal?
¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? O decir, levántate y anda. Pues, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo, dirigiéndose al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Acoge, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de los santos mártires, y a nosotros tus siervos concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. He aquí que la recompensa de los santos es abundante en la casa de Dios. Ellos murieron por Cristo y viven eternamente. Oremos. Oh Dios, que has enseñado el misterio de la cruz de manera admirable en tus santos mártires, concédenos que, fortalecidos por ese sacrificio, permanezcamos siempre fieles a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Estamos hundidos, Señor, bajo el peso de la culpa. Ayuda a los que paraliza y atenaza la mezquindad, el miedo, el error, la desesperanza y el desamor. Hemos traicionado, Señor, nuestra opción bautismal. Pero tú no nos rechazas, sino que nos invitas a levantarnos y caminar al ritmo de tu perdón. Amén. Lectura. Tus pecados están perdonados. El episodio evangélico de hoy tiene lugar en Cafarnaún, la ciudad de Jesús, a donde ha regresado desde la región de Gadara. Los protagonistas de la cena son Jesús, un paralítico y algunos letrados. Por el lugar paralelo de Marcos, de mayor viveza narrativa, sabemos que 4 amigos o familiares de un minusválido lo descuelgan en su camilla por el techo de la casa en que se halla Jesús asediado por la muchedumbre. Viendo el Señor la fe que tenían, comienza por decir algo que resulta sorprendente ante un enfermo que viene buscando curación. Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Una vez más, el milagro va a ser fruto de la fe del enfermo y de la comunidad en que vive con sus familiares y amigos. Y va a evidenciar también el proceso de salvación integral del hombre mediante el perdón que Jesús le otorga. Al perdonarle los pecados, lo está curando también de su enfermedad. Porque esta, según la mentalidad judía, era consecuencia del pecado personal o de los propios padres. La reacción, inexpresada por cierto, de los doctores de la ley allí presentes, es de supuesto escándalo. Este blasfema, solo Dios puede perdonar pecados. Además, la frase de Jesús le sonaba a jactancia hueca. ¿Cómo podía demostrar ese perdón? En otra ocasión vemos una reacción similar de escándalo farisaico cuando, sentado a la mesa de Simón el fariseo, dice Jesús lo mismo a la mujer pecadora. Lucas 7:48. Conociendo Cristo lo que pensaban, no se desdice, sino que para probar que Él, el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, tiene ese poder perdonador, exclusivo de Dios, y que los pecados del enfermo están efectivamente perdonados, le ordena: ponte en pie, coge tu camilla y ve a tu casa. Así lo hizo delante de toda la gente, que quedó maravillada y glorificaba a Dios, que da a los hombres tal potestad. De esta suerte, mediante el dato visible de la sanación, los letrados ven deshecha su objeción al hecho invisible del perdón de los pecados por Jesús. La sanación física era signo fehaciente de la curación espiritual. Por tanto, el mensaje global de la cena evangélica de hoy es que Jesús tiene el poder de perdonar pecados. Para meditar.
Las dimensiones del perdón. Dios sigue reconciliándonos consigo por medio de Cristo y a través de la Iglesia, como afirma San Pablo, 2 Corintios 5:17. Efectivamente, Jesús resucitado transmitió a los apóstoles, a la comunidad eclesial, el poder del perdón. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Juan 20:22. El perdón de los pecados fue uno de los temas básicos de la evangelización de los apóstoles, como vemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cumplían así el mandato de Cristo resucitado antes de su ascensión: correr el mundo entero como testigos suyos, predicando en su nombre la conversión y el perdón de los pecados. Lucas 24:47. De esta forma, puede ser la Iglesia el sacramento universal de la salvación, de Dios para el hombre pecador, para la humanidad entera. Según la teología, las dimensiones del sacramento del perdón, también llamado penitencia o reconciliación, son básicamente tres: la cristología, la eclesial y la personal. La dimensión cristológica y pascual se verifica en la reconciliación del pecador con Dios en virtud del perdón universal de los pecados que se dio de una vez para siempre en la cruz redentora y gloriosa de Cristo. En el sacramento de la penitencia actúa la fuerza de la pasión de Cristo mediante la absolución del sacerdote, junto con la colaboración del penitente, que coopera con la gracia de Dios a la destrucción del pecado. Santo Tomás de Aquino. La dimensión eclesial y comunitaria de la reconciliación indica que el perdón de Dios al hombre se realiza también por mediación de la comunidad de fe, culto y vida que es la Iglesia. Lo mismo que el pecado tiene proyección social, su perdón tiene también referencia comunitaria en la reconciliación con los hermanos y con Dios. Es la absolución del sacerdote la que restablece esa comunión vital. Finalmente, la dimensión personalista del sacramento de la reconciliación radica en la gozosa experiencia personal del perdón de Dios, que nos regenera y rehabilita, restableciéndonos a la condición de hijos suyos y hermanos de los demás. En su ritmo celebrativo, el sacramento de la penitencia es y debe aparecer siempre como la fiesta del perdón y de la reconciliación con Dios y con los hermanos. Reflexionemos. En nuestras tareas y compromisos buscamos ante todo cumplir la voluntad de Dios, ¿o perseguimos intereses mezquinos y egoístas? Oremos. Reconcílianos, Señor, contigo y con los hermanos para poder sentarnos de nuevo a tu mesa en la fiesta. Así caminaremos gozosos a la luz de tu misericordia, porque tu amor y tu perdón son nuestras fortalezas en el duro desierto hacia la patria definitiva. Amén.